A veces, la vida no necesita terremotos para sacudir nuestras certezas. Basta una mirada. Imagina a un hombre millonario, acostumbrado a dictar reglas, cerrar contratos millonarios y ser reverenciado en cualquier sala a la que entra. Ahora, imagina a ese mismo hombre congelándose ante una escena que ningún dinero podría comprar ni evitar. Su exesposa, embarazada, serena, y al lado de otro hombre. Y aquí está la polémica. ¿Quién dijo que la riqueza garantiza plenitud? ¿Quién dijo que el estatus protege contra los arrepentimientos? Esta historia desmonta una creencia común, la de que tener mucho es sinónimo de estar completo. La verdad es que, en el fondo, lo que más nos marca no son los bienes que acumulamos, sino los vínculos que construimos. Y Ethan, el millonario de esta trama, lo descubrió de la forma más dolorosa posible. Prepárate, porque este no es un cuento sobre lujo o negocios, sino sobre algo mucho más profundo. Heridas emocionales, que insisten en reaparecer, elecciones que pesan como anclas, y, sobre todo, una lección que puede transformar la manera en que miras el valor de tu propia vida. El reencuentro inesperado de Ethan y Emily es más que una escena dramática. Es un espejo que puede revelar lo que tú mismo has dejado atrás. Ethan siempre creyó que el control era su mayor arma. Millonario, acostumbrado a firmar contratos millonarios en salones lujosos, se sentía invencible en cada negociación. Pero aquel día, al entrar en un restaurante refinado para cerrar otro acuerdo, algo inesperado sucedió. Sus ojos recorrieron el salón como siempre lo hacían, hasta que de repente, el tiempo pareció detenerse. En ese instante, el poder que llevaba en el bolsillo no valía nada frente a lo que acababan de ver sus ojos. Dicen que la vida adora jugar con nuestras certezas. Imagina estar en un momento decisivo de tu carrera y, sin aviso, encontrarte con un recuerdo vivo de tu pasado, alguien que marcó tu historia de forma imborrable. Eso fue lo que le pasó a Ethan. En medio de copas de cristal y platos sofisticados, se congela al ver a Emily, su exesposa. Y no era solo Emily. Estaba embarazada y acompañada de otro hombre. La escena tenía más impacto que cualquier cláusula de contrato. El impacto fue tan grande que Ethan, un hombre entrenado para nunca mostrar fragilidad, se sintió vulnerable como un adolescente frente a su primer amor. Es curioso cómo la vida elige los momentos menos oportunos para enseñarnos lecciones. ¿Has vivido algo parecido? A veces no tiene que ser un reencuentro con un viejo amor. Puede ser cruzarse con alguien que te recuerda quién fuiste y expone cuánto has cambiado. Y fue precisamente ese detonante lo que abrió la puerta a todas las heridas que había intentado ocultar durante años. Cuando Ethan vio a Emily, no fue solo una imagen lo que apareció frente a él, sino un descenso a recuerdos profundos. Surgieron momentos de un matrimonio que mezclaba intensidad y tormenta, besos apasionados seguidos de discusiones acaloradas, promesas de futuro rotas por orgullo. Ese contraste entre amor y dolor dejó cicatrices invisibles, y ahora, al reencontrarla, se dio cuenta de que esas heridas nunca habían sanado del todo. El corazón, por más blindado que parezca, siempre guarda rastros. Se dio cuenta de algo curioso. Su fortuna había crecido, pero sus emociones seguían atrapadas en un pasado mal resuelto. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Personas que acumulan diplomas, bienes o conquistas, pero internamente siguen atadas a capítulos antiguos que nunca se cerraron. Ethan, en ese instante, sintió que el verdadero precio de sus decisiones no estaba en los contratos perdidos, sino en el vacío emocional que lo arrastraba silenciosamente por dentro. Ese contraste quedó aún más claro porque, frente a su exesposa, todo el peso del éxito parecía irrelevante. ¿Cómo puede alguien lidiar con eso en la vida práctica? Cerrando ciclos, terminando conversaciones no dichas, escribiendo cartas que nunca se enviarán o incluso buscando ayuda terapéutica. La verdad es que no hay riqueza que sustituya la paz de una herida sanada. Y mientras Ethan luchaba con ese peso, una nueva revelación estaba a punto de sacudir aún más sus cimientos. Mientras Ethan intentaba procesar aquel torbellino de emociones, sus ojos se fijaron en algo que lo desarmó por completo. Emily ya no era la misma mujer que había conocido años atrás. Ahora trabajaba como camarera en aquel restaurante refinado, vistiendo un uniforme sencillo, pero cargando en la mirada una serenidad
que ningún dinero podría comprar. Embarazada y acompañada de un hombre simple, parecía irradiar una paz que contrastaba con el vacío lujoso de la vida de Ethan. Es interesante cómo, muchas veces, la vida nos muestra que la estabilidad no está en el tamaño de la cuenta bancaria, sino en la calidad de los vínculos que cultivamos. Emily no tenía yates, mansiones, ni contratos millonarios, pero había encontrado algo mucho más raro: tranquilidad. ¿Y no es eso lo que, en el fondo, todos buscamos? Esa sensación de dormir en paz, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Esa escena impactó más a Ethan que cualquier quiebra financiera podría hacerlo. El detalle que más lo sacudió fue darse cuenta de que, incluso sin lujo, Emily parecía plena. Esto plantea una reflexión poderosa. ¿Cuántas veces nos sacrificamos en nombre de conquistas materiales, creyendo que eso traerá la felicidad? En la práctica, muchos descubren demasiado tarde que la verdadera riqueza habita en momentos simples: una cena en familia, una conversación ligera, un abrazo sincero. Y fue justamente ese contraste entre simplicidad y plenitud lo que abrió espacio a un silencio aún más doloroso. Cuando las miradas de Ethan y Emily finalmente se cruzaron, ninguna palabra fue necesaria. Era como si todo el pasado saliera a flote en un instante, con recuerdos dichos y no dichos resonando en ese breve contacto visual. Emily, al llevar instintivamente la mano a su vientre, comunicó más de lo que cualquier frase podría traducir. Allí estaba una nueva vida, una historia en construcción de la cual Ethan no formaba parte. Ese gesto simple abrió un abismo entre ellos. El silencio puede ser más ensordecedor que cualquier discusión. ¿Cuántas veces has estado frente a alguien sin necesidad de decir nada, porque los ojos lo decían todo? Ese es el poder de la comunicación no verbal. Revela verdades que intentamos ocultar. En el caso de Ethan, el silencio de Emily le mostró que la vida siguió adelante, que ella encontró fuerza para recomenzar, incluso después de un matrimonio marcado por peleas y orgullo. Ethan sintió que aquel silencio era un juicio silencioso, no condenatorio, sino revelador. Fue como un espejo que reflejaba sus elecciones y mostraba lo que perdió al priorizar cifras en lugar de afectos. Ese vacío emocional dolió más que cualquier derrota empresarial. Y, mientras intentaba recomponerse, algo inesperado estaba a punto de ocurrir: la aproximación del hombre que acompañaba a Emily. El hombre que acompañaba a Emily notó la mirada fija de Ethan. En lugar de reaccionar con hostilidad o inseguridad, se levantó con naturalidad y caminó hacia él. La postura sorprendió. No había arrogancia ni temor, solo educación y respeto. Se presentó con un apretón de manos firme y una sonrisa discreta, tratando al millonario como a un cliente más. Esa actitud desconcertó a Ethan más que cualquier enfrentamiento directo podría hacerlo. Es curioso cómo muchas veces esperamos guerra y encontramos paz. Ethan, acostumbrado a disputas y juegos de poder, imaginaba que sería visto como una amenaza, tal vez incluso como un fantasma del pasado de Emily. Pero en cambio, encontró cortesía. Esto trae una lección práctica. Cuando desarmamos a los demás con amabilidad, desarmamos también la tensión que ellos cargan. En la vida real, este principio puede transformar discusiones familiares o incluso negociaciones de trabajo en diálogos más productivos. Ese simple gesto del nuevo compañero de Emily hizo que Ethan reflexionara sobre cuánto él mismo siempre había estado movido por la necesidad de demostrar algo. En el fondo, aquel hombre no necesitaba demostraciones de poder para sentirse seguro. Era esa confianza silenciosa lo que incomodaba a Ethan, la constatación de que existen formas más nobles de enfrentar situaciones delicadas. Pero esa percepción solo abrió espacio a un peso aún mayor: el recuerdo de las elecciones que él mismo había hecho a lo largo del camino. Mientras observaba a Emily junto a aquel hombre sencillo, Ethan no pudo evitar el enfrentamiento interno con su propio pasado. Le vinieron a la mente las innumerables veces en que cambió momentos de complicidad por reuniones interminables, risas por informes, afectos por cifras. Cada decisión parecía pequeña en su momento, pero juntas construyeron el muro que hoy los separaba de una vida distinta. El peso de las elecciones ahora era insoportable. Ese es el punto en que muchos solo se dan cuenta demasiado tarde. Las elecciones diarias moldean nuestro destino,
No es la gran decisión aislada lo que cambia todo, sino la suma de las pequeñas prioridades. Elegir quedarse una hora más en la oficina en lugar de cenar en familia, invertir en estatus en lugar de relaciones, acumular bienes en lugar de experiencias. Ethan comprendió con dolor que el embarazo de Emily simbolizaba exactamente la vida que podría haber construido, pero a la que renunció. Es un choque cuando el «y si» toca a la puerta. ¿Y cuántas veces te has preguntado cómo sería tu vida si hubieras elegido diferente? Sea mudarte de ciudad, aceptar o rechazar un empleo, o incluso pedir perdón a tiempo. Ethan, en aquel restaurante, vivía ese dilema de forma intensa, pero, en lugar de enfrentar sus decisiones de frente, su orgullo aún insistía en hablar más alto, empujándolo hacia una batalla interna que apenas comenzaba. Dentro de Ethan, dos sentimientos libraban una guerra silenciosa. De un lado, el orgullo que siempre lo sostuvo en las mesas de negociación, recordándole que aún tenía poder, dinero e influencia. Del otro, el arrepentimiento, mostrando las marcas de un pasado en que dejó escapar lo que no tenía precio. Esa lucha interna era tan intensa que parecía más difícil que cualquier contrato que hubiera firmado. Es curioso cómo el orgullo puede ser una armadura, y al mismo tiempo, una prisión. Muchas personas permanecen en relaciones rotas, empleos infelices o rutinas agotadoras, solo para no admitir un error. Ethan lo sintió en carne propia. Parte de él quería levantarse, demostrar superioridad, probar que aún era relevante en la vida de Emily. Pero otra parte sabía que ningún gesto de poder sería capaz de borrar las noches en que ella lloró sola. Esa contradicción es algo que todos podemos reconocer. ¿Quién no ha librado una batalla entre mantener la pose o admitir un error? En el fondo, el arrepentimiento pide reconciliación, mientras que el orgullo exige silencio. Y fue precisamente el silencio de Emily, más duro que cualquier palabra, lo que reveló a Ethan la dimensión de su pérdida. Aún así, entre orgullo y arrepentimiento, había espacio para un aprendizaje que él no esperaba recibir esa noche. Al salir del restaurante, Ethan no se llevaba consigo la firma de un gran contrato, sino una lección que valía mucho más. La imagen de Emily sonriendo a su compañero y acariciando su vientre lo persiguió como un recordatorio constante de que la vida tiene valores que no caben en extractos bancarios. Por primera vez en años, comprendió que su riqueza no significaba plenitud, solo abundancia de cosas. El vacío, sin embargo, permanecía intacto. Ese aprendizaje fue un golpe de realidad. Entendió que lo que más nos define no son los números que acumulamos, sino los lazos que cultivamos. Muchas veces corremos tanto tras conquistas externas que olvidamos aquello que llena el corazón. Es como alguien que colecciona trofeos, pero nunca tiene con quién compartir la victoria. Ethan, en ese instante, comenzó a darse cuenta de que tal vez era hora de redirigir su poder y su fortuna hacia algo más grande que él mismo. Y la verdad es que todos pasamos por momentos semejantes. Puede ser un reencuentro inesperado, la pérdida de un ser querido o incluso una simple conversación que nos cambia por dentro. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a aprender de esas situaciones o seguiremos repitiendo los mismos errores? Ethan decidió que no quería seguir siendo prisionero de su propia vanidad, y fue así que, en silencio, inició un cambio de conciencia que transformaría por completo sus próximos pasos. Aquella noche, Ethan volvió a su lujosa cobertura, pero el ambiente, antes símbolo de estatus, ahora parecía vacío y frío. Las paredes de mármol reflejaban no su grandeza, sino su soledad. Fue en ese contraste que comprendió. La riqueza sin humanidad es solo un castillo rodeado de silencio. El recuerdo de Emily, plena en su simplicidad, funcionaba como un espejo roto, mostrándole todas las partes de sí mismo que había ignorado. Ese giro de conciencia no surgió como un rayo inmediato, sino como una marea que va ganando espacio poco a poco. Percibió que, si quería reencontrar dignidad, tendría que cambiar la forma en que usaba su poder. Y aquí está una lección práctica. No basta con acumular, es necesario direccionar. Sea invertir en proyectos sociales, dedicar tiempo a quienes lo necesitan, o incluso reconectarse con la propia familia. El dinero debe ser herramienta, no destino. Ethan decidió que usaría su fortuna para rescatar lo que había perdido en humanidad. Ya no se trataba de impresionar a socios o competir con rivales,
sino de redescubrir propósito. Era como si la vida le hubiera dado una bofetada silenciosa, diciéndole, aún hay tiempo de reconstruir, pero antes de cualquier plan concreto, debía aceptar la mayor de todas las verdades. La quiebra más dolorosa no es la financiera, sino la emocional. Ethan, al salir de aquel restaurante, no se fue solo con el recuerdo de un encuentro inesperado, se marchó con un peso que se transformaba en lección a cada paso. Durante años, había creído que su identidad estaba directamente ligada a lo que poseía, los autos importados, los viajes de lujo, los negocios millonarios. Pero esa noche, una verdad se impuso como un choque. El dinero puede comprar casi todo, excepto aquello que da sentido a la vida. Puede pagar fiestas glamorosas, pero no garantiza alegría genuina. Puede costear médicos renombrados, pero no compra salud emocional. Puede construir mansiones imponentes, pero no llena la mesa de afecto. Esa constatación parecía demasiado simple para un hombre acostumbrado a cálculos complejos y negociaciones internacionales. Pero, a veces, las mayores verdades son justamente aquellas que ignoramos por estar delante de nuestros ojos. Piensa en cuántas personas conoces que aparentan tenerlo todo. Un coche nuevo en el garaje, ropa cara, viajes registrados en redes sociales, pero, cuando cae la noche y llega el silencio, cargan un vacío que ningún escaparate consigue encubrir. Ethan se dio cuenta de que formaba parte de ese grupo. Tenía conquistas externas, pero carecía de paz interna. Comenzó a repasar mentalmente episodios de su trayectoria. Recordó cuántas veces prefirió atender una llamada de negocios en lugar de cenar con Emily, cuántos cumpleaños se perdió en nombre de reuniones, cuántos fines de semana canceló viajes prometidos porque un contrato no podía esperar. Así es como la vida nos cobra, no de golpe, sino poco a poco, hasta que llega el día en que el saldo emocional revela el hueco dejado por las elecciones. Emily, embarazada y serena al lado de otro hombre, era la prueba viva de ese déficit afectivo que ya no podía ignorar. Lo más doloroso fue entender que, por más que lo intentara, no había forma de volver atrás. Esta es una de las lecciones más duras que alguien puede aprender. No existe control Z en la vida. Solo queda la posibilidad de asumir responsabilidades y cambiar de aquí en adelante. Y este es un punto que todos necesitamos considerar. ¿Cuántas veces postergamos conversaciones importantes creyendo que algún día las resolveremos? ¿Cuántas veces dejamos para mañana el te amo que podría sanar una herida hoy? Ethan comprendió, tarde, que ese mañana nunca llega para quien no actúa en el presente. Este tipo de reflexión no es exclusivo de millonarios. Un trabajador común, por ejemplo, puede pasar la vida creyendo que el mayor objetivo es juntar dinero suficiente para comprar una casa, pero, en el camino, deja de cenar con sus hijos, ignora a su pareja, olvida su propia salud, y, cuando finalmente logra el inmueble, descubre que perdió a la familia en el proceso. Es ahí cuando cae la ficha. El precio pagado fue más alto que el bien adquirido. Ethan se vio exactamente en ese espejo, solo que su casa era una fortuna acumulada en cofres que no le daban calor humano. La lección que emergió para él, y que también sirve para cualquiera que reflexione sobre su vida, es que la verdadera riqueza no está en lo que se puede tocar, sino en lo que se puede sentir. El abrazo de un hijo, la sonrisa de quien nos ama, la sensación de compartir victorias con quienes caminan a nuestro lado. Ethan entendió que había quebrado justamente donde no debía, en el campo emocional. Y esa es la peor quiebra, porque no existe banco en el mundo que ofrezca crédito capaz de reparar años de ausencia afectiva. Es curioso cómo solo percibimos el valor de algunas cosas cuando las perdemos. Ethan, sentado solo en su cobertura aquella noche, miró al horizonte por la amplia ventana de vidrio. La ciudad brillaba con luces artificiales, pero dentro de él solo había oscuridad. Fue entonces cuando comenzó a entender que la mayor inversión que podría haber hecho no estaba en las acciones de la bolsa, sino en las acciones de afecto que había descuidado. Ese insight, aunque doloroso, abrió una ventana de posibilidad. Aún había tiempo de construir algo diferente, aunque no fuera con Emily. Esa percepción puede aplicarse a la vida de cualquiera. Si tienes hijos pequeños, por ejemplo, puedes elegir hoy apagar el celular por unas horas y jugar con ellos, porque un día crecerán, y lo que quedará no será el modelo de celular que usabas, sino el recuerdo de las risas que compartieron.
Si estás casado o tienes a alguien especial, puedes optar por reservar una cena sencilla en casa, solo para escuchar de verdad a la persona, sin distracciones. Son esas elecciones las que, acumuladas, construyen vínculos sólidos. Ethan entendió que necesitaba redirigir su vida. Su fortuna podía, sí, seguir existiendo, pero ahora con otro propósito. No alimentar más su vanidad, sino servir como puente hacia algo mayor. Podía apoyar instituciones, financiar proyectos sociales, crear oportunidades para personas que jamás tendrían acceso a lo que él tenía. Ese giro no devolvería lo que había perdido, pero podía resignificar su historia. Y es justamente ahí donde reside la fuerza del arrepentimiento. No tiene por qué ser una prisión, puede transformarse en combustible para una nueva vida. El reencuentro con Emily no fue solo sobre el pasado, sino sobre el futuro. Él no podía cambiar la decisión de ella, ni insertarse en la vida de aquel bebé que venía en camino, pero podía cambiar la forma en que se miraba a sí mismo. Podía elegir entre seguir prisionero del orgullo o liberarse a través del aprendizaje. Y en su interior, Ethan lo sabía. Si no aprovechaba aquella lección, estaría condenado a repetir el mismo vacío para siempre. El mayor giro de esta historia es que Ethan descubrió algo paradójico. Perdió a Emily, pero encontró su propia verdad. Y eso, aunque no borraba el dolor, le dio un nuevo rumbo. Porque al final de cuentas, la mayor quiebra no es financiera, es emocional. Es no darse cuenta de que la vida no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por la magnitud de los lazos que dejamos como legado. Y este es el mensaje que resuena más allá de la vida de Ethan. La pregunta que queda es, ¿qué estás construyendo hoy? ¿Será que estás acumulando solo bienes que no llenan el corazón? ¿O estás cultivando recuerdos, vínculos y momentos que, al final, valdrán más que cualquier cifra? Esta lección final no pertenece solo a un millonario ficticio, nos pertenece a todos. Porque en el fondo, todo ser humano, en algún momento, será confrontado por la misma cuestión: ¿qué es lo que realmente importa? Y ahora, después de recorrer cada detalle de esta historia, es imposible no preguntarse, ¿qué estás realmente construyendo con tu vida? Porque en el fondo todos nosotros en algún momento nos parecemos a Ethan. Tal vez no tengamos mansiones, aviones privados o contratos millonarios, pero cada elección que hacemos diariamente lleva el mismo peso. O nos acerca a lo que realmente importa, o nos aleja para siempre. Piensa conmigo, ¿cuántas veces te has sorprendido diciendo, no tengo tiempo? No tengo tiempo para llamar a mi madre, para jugar con mis hijos, para cuidarme a mí mismo. Y entonces yo te pregunto, ¿tiempo para qué has tenido entonces? ¿Para desplazarte horas en las redes sociales? ¿Para trabajar hasta tarde intentando probarle algo a alguien que quizás ni siquiera note tu esfuerzo? Ethan tenía dinero de sobra, pero ya no tenía tiempo para rescatar lo que perdió. Y es justamente ahí donde habita la provocación. ¿Acaso tú también no estás corriendo detrás de cosas que no importarán cuando llegue el silencio de la noche? La mayor quiebra que existe no está en las finanzas, sino en el corazón. ¿Cuántos hombres y mujeres pasan la vida acumulando diplomas, cargos, títulos, propiedades, y aún así, se sienten vacíos cuando llegan a casa? Es como abrir una caja fuerte llena de oro, pero no tener a nadie con quien compartirla. Ethan lo aprendió de la manera más dura. Cuando vio a Emily entendió que no era el dinero lo que faltaba, sino los lazos que él mismo había roto. Y la lección que queda es esta: quien no invierte en vínculos termina pobre, aunque viva en un palacio. Ahora, trae esto a tu vida práctica. ¿Cuándo fue la última vez que demostraste gratitud por algo simple? Una cena en familia, una conversación sincera, un recuerdo compartido. Esos son los momentos que permanecen. Nadie en el lecho de muerte pide ver extractos bancarios. Todos piden por personas. Entonces, ¿qué harías hoy si tuvieras la oportunidad de transformar tu rutina? Tal vez apagar el celular por 2 horas para estar 100% presente con tus hijos. Tal vez reservar una cena a la luz de las velas con tu pareja. Tal vez incluso escribir una carta a alguien con quien no hablas hace años. Son acciones pequeñas, pero que construyen riquezas invisibles. Ethan entendió demasiado tarde que la vida no cobra intereses sobre contratos, sino sobre elecciones afectivas. Se dio cuenta
de que no sirve de nada ser reverenciado por extraños si, en casa, eres un desconocido. No sirve de nada ser recordado como un gran empresario si, en el corazón de los tuyos, fuiste solo una ausencia. El verdadero legado no se deja en cajas fuertes o empresas, sino en recuerdos. ¿Cuál será el recuerdo que las personas tendrán de ti? Esa pregunta debería guiarnos diariamente. La verdad es que muchos de nosotros vivimos atrapados en un piloto automático peligroso. Despertamos, trabajamos, corremos, compramos, publicamos, y nos olvidamos de vivir. Ethan tenía todas las señales de que estaba en el camino equivocado, pero prefirió ignorarlas hasta ser confrontado por la escena de Emily. ¿Y tú? ¿Necesitas esperar un choque para cambiar de dirección? ¿Necesitas perder a alguien para darte cuenta del valor que esa persona tenía? ¿O acaso puedes elegir hoy resignificar tus prioridades? Mira a tu alrededor ahora. ¿Quiénes son las personas que has estado descuidando? ¿Cuáles son las conversaciones que has estado postergando? ¿Qué sueños has enterrado por miedo o por orgullo? El tiempo pasa, y la vida no da segunda llamada para oportunidades desperdiciadas. Lo que no siembras hoy, no cosechas mañana. Lo que no resuelves hoy, se transforma en arrepentimiento mañana. Esta es la gran provocación. ¿Qué prefieres cargar? ¿El peso del esfuerzo o el peso del arrepentimiento? Y no pienses que cambiar exige gestos grandiosos. A veces, es en el detalle donde empieza la transformación. Es el abrazo inesperado a alguien que amas. Es la decisión de escuchar, de verdad, sin el celular en la mano. Es el coraje de pedir perdón y abrir espacio al perdón. Ethan descubrió que no necesitaba otro imperio. Necesitaba otra forma de vivir. Y esa llave también puede girar dentro de ti, si tienes el coraje de elegir. Entonces te pregunto de forma directa, si hoy fuera tu último día, ¿qué es lo que realmente importaría? ¿El coche en el garaje o quién caminó a tu lado? ¿El saldo en el banco o la paz de apoyar la cabeza en la almohada sin deudas emocionales? ¿El título en el trabajo o las sonrisas que arrancaste a lo largo del camino? La vida está hecha de estas elecciones, y a cada minuto estás escribiendo tu historia, lo quieras o no. Y aquí va la invitación final. No esperes el choque de la pérdida para despertar. Hazlo ahora. Cambia ahora. Decide ahora. Ethan aprendió tarde, pero tú no necesitas repetir sus errores. Aplica esta lección en tu rutina. Valora más a quienes están cerca. Invierte en lo que no tiene precio. Reconstruye vínculos. Cuida las heridas que has estado ignorando. Y recuerda, no existe inversión más segura que el amor. Si esta historia te conmovió, no la guardes solo para ti. Compártela con quien necesite escucharla. Y principalmente, sigue caminando conmigo por estas historias que no solo emocionan, sino que despiertan, sacuden y nos hacen repensar la vida. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y permite que esta comunidad sea el espacio donde encontrarás no solo inspiración, sino también dirección para aplicar estas verdades en tu día a día. Porque, al final, el verdadero lujo no es lo que compras, es lo que vives.